Debido a la crisis de agua que enfrenta el sistema Cutzamala, el gobierno de la Ciudad de México redujo el suministro en 800 litros por segundo en 12 de las 16 alcaldías de la capital. En el Estado de México también redujeron el suministro de agua en 13 municipios que se abastecen del sistema Cutzamala. Estos son Acolman, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Catepec, Huixquilucan, Naucalpan, Neza, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla, Toluca y Tultitlán. Y vamos a platicar precisamente sobre la reducción de suministro de agua en el Valle de México y agradezco que nos tome la comunicación José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible y ex titular de la Conagua. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Lupita, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Feliz año todavía, lo mejor Igualmente, para ti y muchísimas para todos. gracias. Oye, pues José Luis, empezamos con este tuit que mandaste el pasado viernes y veíamos, bueno, pues hay reducción en el Cutzamala y dijimos, bueno, pues hay ocasiones en que así se anuncia, pero no pasa de ese punto. Sin embargo, tú nos alertabas, a ver, este tema es una situación de emergencia nacional, ¿por qué? Es un asunto muy grave, Lupita, que venimos analizando de muchos años atrás. Yo recuerdo que tú le dabas seguimiento diario al tema de Cutzamala cuando yo estuve precisamente como responsable de la Conagua. ¿Por qué de emergencia nacional? Por varias razones. Primero, porque la Ciudad de México es la capital de la República, la sede de los poderes, pero lo más importante, Lupita, es que la Ciudad de México no es solamente CDMX, sino toda la zona metropolitana del Valle de México, que como tú sabes es la misma cuenca atmosférica y la misma cuenca hidrológica. Y aquí vivimos 22 millones de personas. Eso es lo que para mí le marca una cuestión de seguridad nacional. Es decir, está en riesgo el abastecimiento de agua para una ciudad, sí, pero para una ciudad de 22 millones. Porque el año pasado, cuando hubo la crisis en la zona metropolitana de Monterrey, pues se prendieron todas las alarmas. Pero Monterrey son 6 millones, nosotros somos 22 millones. Esa es la razón por la que a mí me parece que es un asunto muy grave. Y el Eh, otro aspecto es ujú. la No, dime, situación dime. de nuestro acuífero, Lupita, que alguna vez ya lo hemos hablado. Esta crisis de Cutzamala, que viene pues de 3 años de sequía, de pocas lluvias, como tú lo reportaste en noviembre, las presas en promedio cerraron en 38%, cuando la media histórica de Cutzamala en noviembre es del 80%, es decir, menos de la mitad es el almacenamiento de las presas cuando apenas estábamos empezando el periodo de estiaje. Entonces va, evidentemente, tienen que reducir y reducir el abastecimiento de Cutzamala. Fíjate que el volumen normal que recibíamos era de 14.7 metros cúbicos por segundo y ahora estamos en 8, es casi el 50%, casi la mitad de lo que normalmente recibíamos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la acción inmediata que ya anunció la Conagua, la CAEM, la Comisión Estatal y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México? Bueno, van a rehabilitar pozos profundos, van a abrir, van a aumentar la capacidad en los pozos profundos y esto va a ir precisamente en detrimento de un problema peor todavía, que es la sobreexplotación del acuífero de la zona metropolitana. Esa es la razón por la que yo insisto, Lupita, que esto es de seguridad nacional, es una verdadera emergencia la que estamos viviendo en la ciudad. José Luis, ¿qué acciones debemos de tomar, no nada más las autoridades, sino los ciudadanos, o no nada más los ciudadanos, sino también las autoridades? Porque tú decías, hagan algo, actívense, despierten. Sí. Sí, desde luego que el llamado para la gente, para la ciudadanía en general de toda la zona metropolitana es cuidar el agua. ¿Qué quiere decir cuidar el agua? No tener fugas en casa, que no haya llaves que goteen, excusados que se les va, que el sapito suelta el agua, no regar el pasto en esta temporada, mucho menos lavar calles o banquetas o patios con agua, porque finalmente el agua de la manguera que usamos en la Ciudad de México no es agua tratada, es agua potable. Es decir, la misma calidad con la que tú preparas alimentos, te bañas y bebes, esa es la que usamos para regar el pasto. Es ilógico. Entonces, todo esto en esta crisis debería de reducirse, Lupita, al máximo. El temas tan simples como, por ejemplo, cuando te enjabonas, tanto las manos o se afeitan las personas, o cuando te bañas, mientras te enjabonas, no tener el agua, las llaves abiertas. Es decir, finalmente el agua es para enjuagarte, ¿no? Esas son muchas de las cuestiones que debemos de cuidar en casa, tener conciencia de que estamos en un problema, pero el tema es de gobierno. El tema central son las acciones que deben de realizarse
de aquí en adelante. Fíjate que esto mismo, Lupita, yo lo traté hace ya muchos años. Llevamos 27 años como una ciudad CDMX que elige a su jefe de gobierno y en esos 27 años este tema, que es muy delicado, no se le ha dado atención. Es decir, como decimos los políticos, se patea el bote, es decir, lo que está como jefe de gobierno, ¿qué tan grave es? ¿Tenemos? Pues que lo arregle o vamos adelante con otras obras, ¿no? Cuando las obras fundamentales en este momento y desde hace ya 20 años deberían de estar en el tema de abastecimiento de agua. José Luis, dice el presidente, y no sé si lo escuchaste en la mañanera, que son temas que se quieren magnificar esto del agua porque es un periodo electoral. ¿Tú cómo lo ves? No, de ninguna manera. Yo, mira, con él he tenido muchas diferencias. Yo precisamente era jefe de Acción Nacional cuando era jefe de gobierno y yo denuncié entonces, Lupita, como acciones fundamentales en materia de agua, que estaban ya programadas, se dejaron de hacer. ¿Por qué? Fíjense nada más, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de construir segundos pisos cuando no estaba presupuestado el proyecto, tú lo recordarás, y lo tomaron del presupuesto, nada más que el presupuesto no daba. Entonces tomaron recursos del sistema de aguas y del metro para la construcción de los segundos pisos. Entonces no es cierto, realmente estamos frente a un problema. Y esto no es cuestión de partidos, Lupita, ni es una cuestión electoral, es una cuestión de sobrevivencia de todos los que habitamos en la zona metropolitana. Es decir, lo que yo propongo, pues lo tiene que aplicar uno u otro, no es una plataforma del PAN o del PRI o de Morena, es acciones que desde mi punto de vista se deben tomar con mucha urgencia. La Ciudad de México requiere nuevas fuentes de abastecimiento, cero fugas, que implica renovar la red, sectorizarla, macro, micro medición. Todas las tomas tienen que tener medidores, Lupita. Tomas domiciliarias, comerciales, industriales, todos tienen que tener su medidor y todos debemos de contribuir. Me preguntabas en qué debemos de contribuir. Todos debemos de contribuir con nuestra boleta bimestral del agua. Es fundamental, porque para esto que estoy hablando, Lupita, se requiere muchísimo dinero. Y lamentablemente estos últimos gobiernos no solamente lo han olvidado, han reducido el presupuesto en materia de agua. Y eso es francamente, bueno, muy grave. Entonces, el llamado que estamos haciendo, lo estoy haciendo con base en estudios y en personas muy capacitadas, geólogos, hidrólogos que llevan estudiando muchos años el tema del acuífero del Valle de México, que vamos derechito a un precipicio, a una catástrofe. Nada más que aquí la catástrofe es impensable, es un asunto muy grave. Y no quiero hacer yo aquí una apología de una catástrofe, algo muy, muy grave. Es que realmente sí sería impensable esta crisis, Lupita. Muy bien, pues José Luis Luege, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y pues darnos información de la magnitud del impacto que podría tener esto si no le ponemos atención. Al contrario a ti, Lupita, por siempre estar interesada en temas fundamentales. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes.